Hola, soy Maca y a mis casi 35 años he decidido dejar la ciudad y mudarme a una casa en mitad del campo en Galicia, con 5.000 metros de terreno llenos de frutales con la idea de reformar la casa y cultivar mis propios alimentos. Experiencia en reformas no tengo ninguna y en jardinería lo que he estado aprendiendo cultivando en un balcón de un piso. Así que la aventura al menos va a ser divertida. Tengo que bajar al pueblo esta mañana y normalmente cuando tengo que bajar aprovecho y acumulo varias cosas por hacer allí para no tener que bajar tan a menudo. Entonces seguramente me lleve toda la mañana, pero he bajado a la huerta a revisarla antes de irme y voy a aprovechar para enseñaros algunas cosillas y además contaros un poco qué es lo que voy a hacer hoy. Si os acordáis, hace unos días empecé a replantear el camino que quiero hacer en el jardín de arriba, en el de la barbacoa, con grava. Pero pasados unos días no sé si me acaba de convencer el recorrido del camino, porque la visión es esta. Entonces, para esto tengo que hacer un camino que vaya un poco como por la derecha hacia la barbacoa y además hay una zona desde la pista de entrada que tiene como una rampita, entonces voy a aprovechar eso como entrada y hacer el camino hasta la barbacoa y luego la subida a la plataforma donde irá la mesa. Ya me ha llegado la cinta para delimitar el camino, es como una cinta de plástico de unos, no sé si llega a 10 centímetros de ancho, me parece que son 5, con unos clavos y lo que haces es pues darle la forma al camino que tú quieras y clavarla al suelo. Por lo visto yo no lo he usado nunca, así que voy a probar y luego cuando vuelva voy a empezar a hacer ese camino. La cuestión es que ese camino por la derecha hay un trozo que está desnivelado, entonces voy a tener que cavar para nivelarlo y que cuando le eche la grava pues no se caiga para abajo cada vez que llueva. Entonces voy a enseñaros un par de cosas en la huerta, luego me voy a ir al pueblo, aunque eso vosotros no lo vais a ver y para vosotros van a ser 2 segundos y para mí van a ser 2 horas y luego ya me pongo a hacer el camino. Bueno, lo primero agradeceros a todos toda la información sobre los grelos, porque mirad qué bonitos están. Ya sé que puedo ir cosechando algunas hojas con el tamaño que tienen, que es lo que voy a hacer en los próximos 2 o 3 días, empezar a coger navizas, porque mirad qué bonitos están. Estoy muy contenta. También han empezado a salir ya tienen un buen tamaño los que sembré por en medio, que está muy bien porque así pues voy escalonando un poco la producción. Pero sí, además seguramente me lleve a Madrid, que voy a bajar en unas semanas, y me lleve algunos para la familia, que seguro que les gustan. Y eso, entonces pues muchas gracias por la aclaración. Os doy pocos avances de las patatas porque normalmente no tienen avances, pero esta vez sí que lo hay porque parece que una de ellas ha germinado y está empezando a salir por ahí. Ya os dije que yo no tenía ninguna esperanzas en estas patatas porque casi no habían germinado cuando las planté y además pues estaban un poco fuera de temporada y no sabía si iban a salir, pero parece que esa sí que está creciendo. Lo que tengo que echar luego es un ratito aquí y ponerme a quitarle todas estas hierbas que están saliendo por encima. Así que luego me pondré un ratito, pero por lo menos están empezando a salir. Y las zanahorias están bastante bonitas. Y también muchas gracias a todos los que me habéis dicho lo que es esta planta, que aparentemente es mostaza roja. Muy bonita, la verdad. Teóricamente se usa en ensaladas, pero como ahora yo no estoy comiendo mucha ensalada porque ya hace frío y además solo tengo esta planta, pues yo creo que voy a dejarla a ver si acaba espigando y puedo sacar semillas. Y además pues es bonita. Y la caléndula que está precioso también. El cale va creciendo, aunque ha tenido un pequeño ataque, como podemos comprobar. Pero bueno, la verdad es que va creciendo bastante bien. Y los tomates ya sabéis que los voy a recoger
seguramente mañana ya, aunque la poda que les di pues los ha dejado muy bonitos, pero claro, el problema es que no está madurando. Entonces pues nada, los voy a coger, los voy a meter para adentro a ver si maduran, y si no, pues haré cualquiera de todas las recetas que me habéis dicho, tomates encurtidos, mermelada de tomate verde. Me habéis dejado un montón de recetas en los comentarios para hacer con estos tomates si no consigo que maduren. Las berzas están todas vivas, estas no han sido atacadas por nada. Y aunque las habas tenían pulgón, parece que lo he conseguido controlar un poco. Ya veremos a ver. Y aquí tengo un poquito más de cale. Y lo mismo, en estos días ya seguramente le cambie la malla a esto, primero porque se le está quedando un poco chiquitita, entonces tengo que ponerle los arcos más altos, y segundo porque quiero ponerle la otra malla que sí que es antimosquitos de verdad. Entonces quitaré esta, revisaré planta por planta porque veo algún agujerito, y aunque le voy quitando las orugas que veo, alguna seguro que se me escapa. Revisaré planta por planta y pondré la malla nueva. Y luego, si os acordáis, cuando puse el bancal, sembré algunas cosas así directamente. Y mirad, las espinacas que sembré ahí ya están saliendo también. Esa es una acelga que también. La hilera de zanahorias que también ya está saliendo. Y luego tengo alguna espinaca ya un poquito más grande, mirad. Estas espinacas ya van creciendo un poquito más. El cale está bastante bien. Ahí veis, tenéis una que me atacaron, aunque a esa sí que le pillé las orugas y las quité. Y ahí hay uno que ha sido atacado, un cale que ha sido atacado, pero no por orugas. Eso tiene una pinta de caracol. Pero bueno. Veis, esto está ya bastante bien. Y así ya pondré todo esto cubierto para que no se lo coma nadie. Y por cierto, como veis, he cambiado la manguera. Ahora es blanca, es una manguera flexible de estas planitas, porque ya estoy regando con agua del manantial. Esa manguera es un poco más larga y es más blandita y mucho más fácil de recoger. Y como ya puse las válvulas en las salidas del manantial y tienen una salida que es como de grifo, ahí puedo embonar esa manguera y utilizarla para regar los árboles, para desaguar si tengo que desaguar, para un montón de cosas. Entonces ayer fue el primer día que aproveché para regar con el agua de la poza, porque aunque ha estado lloviendo la semana pasada, ha hecho 2 o 3 días de calor, entonces ayer necesitaba regar ya, y ya regué con la manguera, que me parece maravilloso porque así no tengo que utilizar ni el agua del pozo ni el agua de traída, sino que es esto que es agua de lluvia, y perfecto. De todas formas, tengo un barreño muy grande allí en la bodega, que lo que voy a hacer es bajarlo aquí a la huerta y llenarlo con el agua de la poza, aprovechando cuando haya que desaguar, y taparlo para tener agua pues ahí más a mano, porque ahora en invierno yo no creo que tenga que regar mucho con manguera, sino que a lo mejor algún cultivo concreto necesita algo de riego, y lo que haré será con una regaderita echar y ya está, o si necesito limpiar algo, así tengo agua ahí más a mano. Y eso es lo que voy a hacer. Pero estoy muy contenta porque ya puedo utilizar ese agua, y además la poza ya se está llenando y está preciosa, mirad. Así es como va. Hay un caracol ahí. Y lo que quiero hacer es con el salabre quitar un poquito estas algas que se forman por arriba, que es lo que ha ido subiendo del fondo, para mantenerlo un poco limpio de momento. Seguramente con el tiempo ponga algunas plantas acuáticas para que mantengan esto más o menos limpio y atraigan también algún bichito más. Pero bueno, de momento lo que sí que haré será pasar el salabre y quitar un poco pues los restos de hojas y eso. Pero bueno, ya veis que va subiendo y que cada día está más bonito. Bueno, esto estará más bonito en algún momento. Pero veis, así va embonada la manguera, de forma que yo abro ahí la llave y sale agua de la poza hacia donde yo quiera poner la manguera. Ahora mismo está ahí abajo porque ayer estuve regando, pero si quiero regar los frutales, si quiero llenar el barreño, si quiero desaguar,
puedo llevármela a cualquier sitio de la finca y sale de aquí, y así pues no gasto agua ni del pozo ni de la detraída sobre todo. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. 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 I'm dreaming of you. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. Bueno, me he quedado sin cinta para seguir haciendo el camino, así que tendré que encargar más, pero ya con esto por lo menos puedo ver ese camino lateral cómo queda y si me gusta o no me gusta, que efectivamente me gusta y será ahí donde se quede. Y lo que voy a hacer es ponerme a embotar caldo, porque mi idea y mi sueño sería tener una despensa toda llena de conservas. Pero de momento ni tengo organizado un sitio para poner la despensa, ni tengo conservas suficientes. Lo que sí tengo son frascos y caldo para el próximo mes, así que voy a ponerme a embotar, porque además he comprado el embudo este de embotar, que no tenía, estaba utilizando o un embudo normal si no tenía tropezones, o si tenía tropezones lo hacía a ojo y obviamente lo desparramaba por toda la encimera, pero ya tengo embudo, lo voy a estrenar por primera vez y yo creo que la encimera de la cocina lo va a agradecer y voy a aprovechar y voy a embotar todo eso, aunque en principio lo voy a congelar, así que no tengo que hacerlo al baño María ni nada, pero me gusta tenerlo en frascos un poco en condiciones, así que es lo que voy a hacer.
Mirad las cebollas que puse a germinar. Están empezando a sacar raicillas. Poco a poco. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken. And I'll let my mind be carried by the weight